Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Paradas, cursante de la sección SAIA B de quinto año. Hoy les vengo a hablar con respecto a los rasgos históricos del derecho adjetivo del trabajo. Y es muy importante comenzar con que el derecho procesal comienza como tal en el año de 1959 con respecto a las leyes de tribunales y procedimientos del trabajo. Como tal, estas leyes no establecían una zona capaz de justicia. Sin embargo, lo que hacían era que el proceso fuera más lento, escrito y un poco engorroso para el débil jurídicamente, que en este caso siempre ha sido el trabajador como la persona más vulnerable por todos los jefes que se aprovechan de muchas circunstancias y causales. Entonces, esa historia tiene un poquito de trasfondo en ese aspecto. Es allí donde el 13 de agosto del año 2002 entra en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual tiene como finalidad brindarle la garantía y hacer valer cada uno de los derechos y deberes de los trabajadores, como lo afianza también el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde, ¿verdad?, nos establece que, ahí lo tenía por aquí, que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de la Administración de Justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismo o reposiciones, ¿verdad? Es por eso que uno de los alcances que nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo busca afianzar es que esta materia como tal sea llevada a otra jurisdicción especial y no pase a la jurisdicción ordinaria, donde acá se le pueda dar respuesta más rápido al demandado o al demandante de su proceso, de su proceso, para así tener el mejoramiento de la administración de justicia en el país. Es por eso que en este carácter social y en esta área del derecho busca eliminar todo lo que sea característico del proceso de desgrado, ya que fue un proceso que no ayudó mucho a la parte del trabajador en cuanto se estuvo vigente. Otra novedad que nos trae la ley es que entra en vigencia el proceso de la oralidad. Es aquí donde se toma en cuenta en todos los procedimientos y se condiciona, ¿verdad?, a las partes a hacer la demanda en forma de audiencias de manera oral. También se pueden hacer de maneras escritas a través de los actos procesales que se vayan a realizar. Pero como tal se establece que pueden plantearse en forma oral o reducidas como tal a un escrito. En estos tipos de escritos tenemos el cartel de la notificación, las diligencias donde se dejan constancias de las notificaciones, la comparecencia a la audiencia preliminar y la de juicio y la promoción y la contestación de la demanda. Otro rasgo importante que debemos conocer son los principios rectores del procedimiento laboral venezolano y los principios de orientación a las actuaciones de los jueces. Es importante que estos principios están regidos y contemplados en nuestra Carta Suprema de cómo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, en la Ley Orgánica del Procedimiento Laboral, en su artículo número 2, se encuentran las actuaciones de los jueces que deben activar su principio de uniformidad, de equidad, de inmediatez y celeridad a todos los hechos realizados con la equidad que el mismo corresponde. Es importante, como lo establece el artículo 26 de nuestra Carta Suprema, que este proceso de justicia laboral debe ser totalmente gratuito, en la cual ningún tribunal de trabajo podrá establecer tasas, aranceles ni exigir algún pago por los servicios.
Es importante, ¿verdad?, que la oralidad sea uno de los principios fundamentales que se establezcan en este tipo de principio rector, ya que se exige la presencia de las partes en todos los actos. La otra es la inmediación. Este es un principio en que la audiencia se debe iniciar, presidia personalmente el juez de inicio. Además, la concentración en donde las partes se encuentren y el juez para tener una sentencia inmediata y una respuesta. Además, otro de los principios es la publicidad. Este proceso debe ser público y oral sin excepción alguna. La brevedad. En este proceso hay una simplificación de actos, de recursos y de sentencia. Y la uniformidad, que es otro de los aspectos en donde solo se da un proceso a la vez. Otro punto es las fuentes del derecho laboral del trabajo. Entre las fuentes del derecho laboral del trabajo nos encontramos, ¿verdad?, las fuentes directas, que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, y en las fuentes indirectas nos encontramos las jurisprudencias y la doctrina científica. Con las fuentes directas en la ley, mientras no haya una norma que tenga otra disposición contraria, la única que rige el principio de legalidad es la ley. En la costumbre no, por lo general, no se utiliza como fuente en el derecho procesal laboral. Y los principios generales del derecho están pautados como tal en el artículo número 1 del Código Civil, ya que es la segunda fuente supletoria de la materia como tal. Y como tal, la jurisprudencia en el ámbito del derecho procesal, el Tribunal Supremo es el que va a definir las jurisprudencias como las establecidas por él mismo en inéditas y repetidas ocasiones y resoluciones. Es por esto que las jurisprudencias van encaminadas a mantener a los tribunales inferiores la observancia del ordenamiento jurídico positivo. En la doctrina científica es otra de las fuentes que no se ve enmarcada en el derecho procesal laboral ni en el derecho general. Y bueno, como es importante destacar el origen del derecho adjetivo, como lo dije a un principio, el continuo proceso que se venía realizando en materia del derecho procesal laboral era un sistema netamente escrito, el cual el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, con un anteproyecto que se tenía de ley orgánica procesal del trabajo, el cual fue sometido a una consulta con la comunidad jurídica, este pasó a ser parte de un anteproyecto de ley orgánica procesal del trabajo. Y posterior a esto fue el proyecto de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, tras someter un proyecto tras otro y exigirle así a la Constitución Nacional de Venezuela y a la Asamblea Nacional. Finalmente se aprobó y logró salir en Gaceta Oficial el 13 de agosto del año 2002 la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde una de las inquietudes más favorables que tiene esta ley, y es por eso que fue la sustitución de la anterior Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fue que hasta ahora los juicios se deben realizar de manera oral, y así se pueda tener una mejor eficiencia y entendimiento a la exposición de motivo de las partes, para así cumplir con los debidos procesos y garantizar que el proceso sea de una manera exclusiva, sea de una manera equitativa y cumpla con todos los parámetros establecidos en nuestra ley.